¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo interminable de dudas? Ese momento de vacilación justo antes de tomar una decisión importante, cuando una voz dentro de ti susurra, no eres lo suficientemente bueno, y si fracasas, ¿qué pensarán los demás? Imagina por un segundo cómo sería tu vida si pudieras silenciar esa voz. Si pudieras transformar esos murmullos de duda en un poderoso rugido de confianza. Esa transformación no solo es posible, es inevitable cuando aprendes a silenciar tu voz interior destructiva. Y hoy, justo aquí, comenzaremos ese viaje juntos. La voz interior. Todos la tenemos. Ese diálogo constante que acompaña cada momento de nuestra existencia. A veces es una aliada que nos guía con sabiduría. Otras veces, la mayoría, se convierte en nuestro peor crítico, en el saboteador silencioso de nuestros sueños. Esa voz que te dice que no mereces más, que te recuerda tus fracasos pasados como si fueran profecías de tu futuro. Esa voz que has alimentado durante años con tus miedos e inseguridades. Piensa en esto, ¿le hablarías a tu mejor amigo como te hablas a ti mismo? ¿Le recordarías constantemente sus errores? ¿Minimizarías sus logros? ¿Le sugerirías que sus sueños son demasiado grandes para alguien como él? Probablemente no. Entonces, ¿por qué permitimos que esa voz nos hable así a nosotros mismos? El monólogo interior dirige nuestros diálogos exteriores y nuestras acciones. Cuando interpretamos la vida, si no hemos trabajado para encontrar y transformar estos pensamientos, permaneceremos sin vida, sin vivir plenamente el momento y sin la profundidad humana que tanto necesitamos. Estaremos pendientes de nuestro destructivo monólogo interno en vez de estar presentes en nuestro propio camino de transformación. Déjame contarte sobre Elena. Elena era una brillante diseñadora gráfica que trabajaba en una pequeña agencia de publicidad. Cada mañana se despertaba con una sensación de pesadez en el pecho. Otro día, fingiendo que sé lo que hago, pensaba mientras se miraba al espejo. A pesar de que sus compañeros admiraban su trabajo y sus clientes elogiaban sus diseños, Elena no podía sacudirse la sensación de ser una impostora. Solo tengo suerte, se decía a sí misma. Pronto todos descubrirán que soy un fraude. Esta voz interior, este crítico implacable, estaba destruyendo lentamente no solo su carrera, sino su vida entera. Las relaciones personales de Elena sufrían porque constantemente sentía que no era suficiente. Rechazaba invitaciones a eventos sociales porque temía que la juzgaran. Se conformaba con relaciones mediocres porque en el fondo creía que no merecía más. Su salud física comenzó a deteriorarse debido al estrés constante de vivir bajo el yugo de su propia crítica. Entonces, un día, sucedió algo. Elena asistió a un taller de desarrollo personal, no por elección propia, sino porque su jefe insistió en que todo el equipo participara. El facilitador del taller habló sobre la voz interior y cómo silenciarla para permitir la transformación. Habló de cómo esa voz crítica no era más que un mecanismo de defensa, una forma en que nuestro cerebro intenta protegernos del rechazo y la decepción. Elena se sintió expuesta, como si el facilitador estuviera hablando directamente con ella. Pero también sintió algo más, esperanza. Por primera vez, entendió que no estaba sola en esta batalla, que millones de personas luchaban con la misma voz crítica todos los días. Y lo más importante, aprendió que esa voz no era ella. Era solo una parte de ella, una parte que podía ser silenciada y transformada. El primer paso para silenciar tu voz interior crítica es reconocer que existe. Suena simple, pero la mayoría de nosotros hemos convivido con esa voz durante tanto tiempo que ya no podemos distinguir dónde termina la voz y dónde comenzamos nosotros. Esa voz se ha integrado tan profundamente en nuestro ser que la confundimos con nuestra identidad. Analiza frase por frase tus pensamientos y escribe todo lo que crees que estás sintiendo antes, durante y después de todo lo que ocurre. Este ejercicio de autoconciencia te permitirá identificar patrones en tu diálogo interno. Notarás que la mayoría de tus pensamientos negativos siguen un patrón predecible.
Quizás tienden a surgir en situaciones sociales, o tal vez aparecen cuando enfrentas un nuevo desafío en el trabajo. Al identificar estos patrones, comienzas a separar la voz de tu verdadera identidad. La voz interior crítica no es aleatoria. Se formó a lo largo de años de experiencias, tanto positivas como negativas. Tal vez internalizaste críticas de padres bien intencionados pero demasiado exigentes. Quizás un maestro hizo un comentario descuidado que se quedó grabado en tu mente. O tal vez sufriste rechazo o burlas en la infancia y tu cerebro desarrolló esta voz como un mecanismo de defensa para prepararte para lo peor. Entender el origen de tu voz interior no es excusarla, es el primer paso para transformarla. Cuando reconoces que esa voz no es una verdad absoluta, sino un producto de tus experiencias pasadas, comienzas a tomar distancia de ella. Elena comenzó a llevar un diario donde anotaba cada pensamiento crítico que tenía sobre sí misma. Al principio, le sorprendió la frecuencia y la severidad de estos pensamientos. No soy creativa, mi trabajo es mediocre, no merezco este reconocimiento. Pero con el tiempo, comenzó a notar patrones. Su voz crítica era más fuerte por las mañanas y después de reuniones con clientes importantes. También notó que muchas de sus autocríticas eran eco de las palabras de su padre, un perfeccionista que rara vez expresaba satisfacción con los logros de Elena. Este reconocimiento fue liberador. Elena comenzó a ver que esa voz no era ella, era simplemente una grabación antigua que se reproducía una y otra vez en su mente. Y si era una grabación, podía ser pausada, editada o incluso borrada por completo. El segundo paso para silenciar tu voz interior es cuestionar su veracidad. Cuando escuches esa voz crítica, pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿Tengo evidencia concreta que respalde esta creencia? ¿O estoy asumiendo lo peor sin fundamento? La mayoría de las veces, descubrirás que tus autocríticas no tienen base en la realidad. Son distorsiones cognitivas, formas erróneas de interpretar el mundo que tu cerebro ha adoptado como mecanismo de defensa. Algunas de las distorsiones más comunes incluyen: pensamiento de todo o nada, ver las situaciones en términos absolutos, blanco o negro, sin reconocer los matices. Si no soy perfecto, soy un fracaso. Filtro mental, enfocarse selectivamente en los aspectos negativos e ignorar los positivos. Recibí 10 comentarios positivos y una crítica, pero solo la crítica importa. Generalización excesiva, extraer una conclusión general de un solo incidente. Falté en una presentación, lo que demuestra que soy incompetente en todo. Catastrofismo, esperar siempre lo peor. Si pierdo este cliente, perderé mi trabajo y acabaré sin hogar. Personalización, asumir la responsabilidad de eventos externos que están fuera de tu control. El proyecto fracasó porque no soy lo suficientemente bueno. Al identificar estas distorsiones en tu pensamiento, puedes comenzar a cuestionarlas y reemplazarlas con interpretaciones más realistas y compasivas. Elena comenzó a cuestionar cada pensamiento negativo que tenía. Cuando su voz interior decía no soy creativa, se preguntaba, ¿es esto realmente cierto? ¿No he diseñado campañas que han ganado premios? ¿No me han elogiado los clientes por mi enfoque innovador? Con el tiempo, Elena comenzó a ver que muchas de sus autocríticas no solo eran injustas, sino objetivamente falsas. Su trabajo había sido reconocido por la industria. Sus clientes solicitaban específicamente trabajar con ella. Sus compañeros acudían a ella en busca de ideas. La evidencia apuntaba en una dirección completamente opuesta a lo que su voz interior le decía. El tercer paso es reemplazar la voz crítica con una voz de autocompasión. Imagina que hablas contigo mismo como hablarías con un amigo querido o con un niño que necesita aliento. En lugar de castigarte por tus errores, ofrécete comprensión y apoyo. La autocompasión no es autoindulgencia. No se trata de ignorar tus áreas de mejora o de convencerte de que eres perfecto. Se trata de abordar tus imperfecciones con amabilidad en lugar de crítica, con curiosidad en lugar de juicio.
La psicóloga Christine Neff, pionera en la investigación sobre la autocompasión, identifica 3 componentes clave: la autoamabilidad, ser amable contigo mismo en momentos de sufrimiento, la humanidad común, reconocer que el sufrimiento es parte de la experiencia humana compartida, y la atención plena, observar tus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. Cuando cultivas la autocompasión, creas un espacio seguro para explorar tus vulnerabilidades sin temor al juicio. Este espacio seguro es esencial para el crecimiento y la transformación. Elena comenzó a practicar la autocompasión conscientemente. Cuando cometía un error, en lugar de castigarse con pensamientos como "eres tan estúpida", se decía a sí misma: "has cometido un error, como todos. ¿Qué puedes aprender de esto?". Cuando sentía ansiedad antes de una presentación importante, en lugar de alimentar sus miedos con pensamientos como "van a descubrir que eres un fraude", se decía: "es normal sentirse nervioso. Has preparado esta presentación a conciencia. Confía en tu preparación y en tu experiencia". Con el tiempo, esta nueva voz de autocompasión comenzó a reemplazar la voz crítica. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo días en que la voz crítica volvía con toda su fuerza. Pero cada vez que Elena reconocía esa voz y conscientemente elegía responder con autocompasión, fortalecía un nuevo patrón de pensamiento. El 4.º paso es practicar la atención plena. La atención plena, o mindfulness, es la práctica de prestar atención al momento presente sin juicio. Cuando practicas la atención plena, observas tus pensamientos y emociones como si fueras un espectador curioso, no un participante atrapado en ellos. Imagina tus pensamientos como nubes que pasan por el cielo de tu mente. Algunas nubes son oscuras y amenazantes, pensamientos negativos; otras son ligeras y brillantes, pensamientos positivos. En lugar de identificarte con estas nubes o intentar controlarlas, simplemente las observas pasar. Esta práctica crea un espacio entre tú y tus pensamientos. Te ayuda a reconocer que no eres tus pensamientos, eres el cielo que los contiene. Esta distancia te da la libertad de elegir a qué pensamientos prestar atención y cuáles dejar pasar. Elena comenzó a practicar meditación de atención plena durante 10 minutos cada mañana. Al principio, encontró difícil sentarse en silencio con sus pensamientos. Su mente saltaba de una preocupación a otra, y a menudo terminaba la meditación sintiéndose más ansiosa que antes. Pero con práctica constante, comenzó a desarrollar la capacidad de observar sus pensamientos sin enredarse en ellos. Cuando su voz crítica aparecía durante la meditación, Elena la reconocía: "ah, ahí está esa voz de nuevo", y luego gentilmente redirigía su atención a su respiración. Esta habilidad comenzó a extenderse a su vida diaria. Cuando la voz crítica aparecía en una reunión o antes de una presentación, Elena podía reconocerla sin identificarse con ella. "Ese es solo un pensamiento", se recordaba a sí misma. No es la realidad. El 5.º paso es rodearte de voces positivas. Nuestro diálogo interno está fuertemente influenciado por las personas con las que pasamos tiempo. Si te rodeas de críticos negativos, es probable que internalices esa negatividad. Por otro lado, si te rodeas de personas positivas y alentadoras, comenzarás a adoptar una voz interior más compasiva. Evalúa tus relaciones. ¿Hay personas en tu vida que constantemente te critican o menosprecian tus logros? ¿Hay relaciones que te dejan sintiéndote inadecuado o inseguro? Considera establecer límites con estas personas o, si es necesario, distanciarte de ellas. Al mismo tiempo, busca relaciones que te nutran y te inspiren. Rodéate de personas que creen en ti, que celebran tus éxitos y te apoyan en los fracasos. Estas voces externas positivas eventualmente se convertirán en parte de tu voz interior. Elena se dio cuenta de que algunas de sus amistades reforzaban su crítico interior. Un colega en particular, Carlos, siempre encontraba defectos en sus diseños y rara vez ofrecía elogios. Después de cada interacción con Carlos, la voz crítica de Elena se fortalecía.
Decidió limitar su tiempo con Carlos y en su lugar cultivar relaciones con colegas que apreciaban su trabajo y ofrecían críticas constructivas equilibradas con elogios sinceros. También se unió a un grupo de diseñadores que se reunían regularmente para compartir su trabajo y apoyarse mutuamente. Con el tiempo, estas voces externas positivas comenzaron a influir en su diálogo interno. Las palabras de aliento de sus nuevos amigos se convirtieron en semillas de autoconfianza que gradualmente ahogaron las malas hierbas de la autocrítica. El sexto paso es tomar acción a pesar del miedo. A menudo, esperamos a que nuestra voz crítica desaparezca completamente antes de perseguir nuestros sueños. Pero la verdad es que la transformación no ocurre en la comodidad de la certeza, ocurre en el terreno fértil de la acción valiente. Cuando tomas acción a pesar de tus miedos, envías un poderoso mensaje a tu cerebro: mis miedos no me definen ni me controlan. Cada pequeña victoria debilita la voz crítica y fortalece tu confianza. Comienza con pasos pequeños y manejables. Si sueñas con iniciar tu propio negocio pero tu voz interior te dice que fracasarás, no necesitas renunciar a tu trabajo mañana. Comienza dedicando 1 hora cada noche a investigar y planificar. Si anhelas hablar en público pero temes hacer el ridículo, no comiences con una charla TED. Únete a un grupo de oratoria o practica frente a amigos cercanos. Cada pequeña acción es una declaración de que eliges la esperanza sobre el miedo, el crecimiento sobre la comodidad, la posibilidad sobre la limitación. Elena decidió presentar uno de sus diseños a un prestigioso concurso. Su voz crítica inmediatamente protestó: ¿qué sentido tiene? Nunca ganarás. Solo te humillarás. Pero en lugar de escuchar esa voz, Elena reconoció su miedo y tomó acción de todos modos. No ganó el concurso. Pero el simple acto de presentar su trabajo, de arriesgarse a pesar del miedo, fue una victoria personal significativa. Demostró a sí misma que podía actuar a pesar de su voz crítica. Y la experiencia le proporcionó valiosos comentarios que utilizó para mejorar su portafolio. Alentada por esta experiencia, Elena comenzó a tomar más riesgos calculados. Propuso ideas audaces en reuniones. Experimentó con nuevas técnicas de diseño. Se ofreció como voluntaria para proyectos que la sacaban de su zona de confort. Cada acción valiente debilitaba un poco más su voz crítica. Con el tiempo, esa voz que una vez rugía como un león se redujo a un susurro ocasional, fácilmente reconocible y desestimable. El séptimo y último paso es celebrar tu progreso. El camino para silenciar tu voz interior crítica no es lineal. Habrá días en que esa voz parecerá más fuerte que nunca. Habrá momentos en que volverás a viejos patrones de pensamiento negativo. Esto no es un fracaso, es parte del proceso. Celebra cada victoria, por pequeña que sea. ¿Notaste tu voz crítica y elegiste no creerla? Esa es una victoria. ¿Te trataste con compasión después de un error en lugar de castigarte? Esa es una victoria. ¿Tomaste una acción valiente a pesar del miedo? Definitivamente, esa es una victoria. Al celebrar tu progreso, refuerzas los nuevos patrones de pensamiento que estás desarrollando. Tu cerebro aprende a través del refuerzo positivo. Cuando reconoces y celebras tus éxitos, tu cerebro recibe el mensaje de que este nuevo patrón de pensamiento es valioso y vale la pena repetirlo. 1 año después de comenzar su viaje para silenciar su voz crítica, Elena apenas podía reconocer a la persona que había sido. No es que nunca experimentara dudas o miedos, esos son parte natural de la experiencia humana. Pero ya no estaba dominada por ellos. Cuando surgían pensamientos negativos, Elena los reconocía sin identificarse con ellos. Los observaba con curiosidad, los cuestionaba con compasión y luego los dejaba pasar. Su mente se había convertido en un lugar más espacioso, más pacífico, más propicio para la creatividad y el crecimiento. Esta transformación interna se manifestó en cambios externos notables. Elena fue promovida a directora creativa en su agencia. Comenzó a dar charlas sobre diseño en conferencias locales.
Inició un blog donde compartía sus conocimientos de diseño y sus experiencias personales de crecimiento. Y lo más importante, desarrolló relaciones más profundas y auténticas, ya que su nueva confianza le permitió mostrarse tal como era, sin miedo al juicio. ¿Y tú? ¿Estás listo para comenzar tu propio viaje de transformación? ¿Listo para silenciar esa voz crítica que te ha mantenido pequeño durante demasiado tiempo? Recuerda que este viaje comienza con un solo paso, la conciencia. Simplemente reconocer que tienes una voz crítica y que esa voz no eres tú es el primer paso hacia la libertad. El camino no será fácil. Habrá días en que tu voz crítica parecerá insurmontable. Habrá momentos en que dudarás si realmente puedes cambiar. Pero con práctica constante, compasión hacia ti mismo y el apoyo de una comunidad positiva, gradualmente silenciarás esa voz destructiva. Y cuando lo hagas, cuando finalmente silencies tu voz interior crítica, experimentarás una transformación que afectará cada aspecto de tu vida. Te sentirás más ligero, más libre, más capaz de tomar riesgos y perseguir tus sueños. Te conectarás más profundamente con los demás, ya que la compasión que cultives hacia ti mismo naturalmente se extenderá a tu forma de relacionarte con los demás. Disfrutarás más plenamente del momento presente, libre de la constante crítica y evaluación. Pero quizás lo más poderoso de todo, descubrirás una sensación de paz interior que ningún logro externo puede proporcionar. Porque la verdadera paz no viene de silenciar todas las voces, sino de cultivar una voz interior que sea tu aliada, no tu enemiga. Así que hoy, justo ahora, te invito a dar ese primer paso. Toma conciencia de tu voz crítica. Reconócela por lo que es, un mecanismo de defensa anticuado, una colección de creencias limitantes que has arrastrado durante demasiado tiempo. Y luego, silencia esa voz. No con fuerza o resistencia, sino con conciencia, cuestionamiento y compasión. Porque cuando silencias tu voz interior crítica, creas espacio para una nueva voz, una voz de sabiduría, valor y posibilidad infinita. La transformación que has estado buscando, ya sea en tu carrera, tus relaciones, tu salud o tu felicidad general, comienza con este simple pero profundo cambio. Silenciar la voz que te dice que no puedes y alimentar la voz que te recuerda que ya eres suficiente, exactamente como eres, en este preciso momento. ¿Estás listo para silenciar tu voz interior crítica y comenzar tu transformación? El camino comienza con un paso, y ese paso es ahora. La elección es tuya. La posibilidad está esperando. Y el momento para actuar es ahora.